Bueno, un saludo a todos. Hoy les quiero compartir una historia que me sucedió hace un tiempo. Cuando yo vivía en mi ciudad, yo trabajaba y tenía que salir súper temprano de mi casa y a 2 cuadras me recogía un compañero en su carro y resulta que un día al salir em, llego a las 2 cuadras, ahí estoy esperando a mi compañero, son más o menos 6:30 de la mañana. Eh, y al rato veo pasar un vecino que vivía al frente de mi casa, pero él tenía una particularidad y era un vecino muy agresivo cuando le pasaba algo, porque ya nos habíamos dado cuenta por muchas cosas que sucedía con él. Cuando él de pronto estaba bebiendo, se volvía agresivo. Cuando había una discusión, se volvía agresivo. Pero era muy buena gente. ¿Para, para qué vamos a desmeritarlo? Realmente era buena gente. Y él, cuando pasa a mi lado, me saluda: buenos días, Arsenio, buenos días, ¿cómo estás? Que te vaya bien, etcétera. Y cuando va avanzando, o sea, él pasa la calle y sigue la siguiente cuadra. En ese momento venía una moto con 2 tipos. Y era una época de la inseguridad más tenaz en mi ciudad. Y obviamente cuando yo veo que los tipos pasan por el lado de él, él ni se da cuenta. Y lo chequean porque llevaba un morral. Yo también tenía morral en esa época. Y yo pensé, lo van a atracar. Pero cuando estoy viendo la situación, yo me acuerdo que él es súper agresivo y obviamente que se iba a resistir y ahí podía terminar la cosa terrible, ¿no? Por lo menos herido. Yo le empiezo a pedir a Dios, yo empiezo a hacer una oración donde yo estaba: Señor, protégelo, Señor, esos hombres lo quieren atracar, pero tú sabes cómo es Él, protégelo porque donde intenten, Él se va a defender y va a ser lo peor. Y los hombres nuevamente pasaron alrededor de él no se da cuenta, él sigue su camino y los hombres no lo tocaron. Pero miren cómo termina la historia. Los tipos de la moto pusieron los ojos en mí, se acercaron y me atracaron. Me quitaron el móvil o el celular. Y no había nadie y obviamente llegó mi compañero, yo llegué súper consternado a mi trabajo y estaba molesto con Dios. Porque yo le decía, no entiendo si yo te estaba pidiendo que protegieras a esta persona, ¿por qué permitiste que yo fuera el atracado? ¿Por qué no me protegiste? Y duré varios días como pidiéndole respuesta a Dios. Y con el tiempito fue decantando y obviamente ninguna oración que se haga a Dios se queda sin respuesta. Y esta fue la respuesta de él. ¿Quién mejor que tú que fuera el atracado? Yo no entendí esa respuesta y obviamente con el tiempo fui entendiendo que sí, que era mejor que a mí me hubieran atracado antes que a este vecino tan agresivo, porque sencillamente yo no iba a responder en pelea o a forzarme en defenderme viendo que estaban armados, porque cuando ellos se acercaron a mí, uno de ellos tenía una pistola. Y te aseguro que le hubiera pasado esto al vecino y hubiera quedado por lo menos herido, porque estamos hablando de gente muy peligrosa. Y llegó un momento en que cuando lo reflexioné dije, sí, era mejor para mí esto. Yo era quien tenía todas las capacidades y habilidades para afrontar ese momento difícil. Y esto lo vamos a llevar a la vida.
Tú y yo, ¿cuántas veces renegamos, maldecimos, nos quejamos justamente cuando nos sucede algo difícil? Una enfermedad, una quiebra económica, una pérdida. Pero cuando nos calmamos, nos daremos cuenta que no es que nos ha llegado al azar, sino que toda situación siempre tiene un propósito, y para que nosotros podamos entender ese propósito en esa situación, tenemos las herramientas para afrontarlos, para manejarlo, para superarlo, y que al final nos deja una enseñanza para la vida que nos permiten ser mejores seres humanos. Y que gracias a ese paso difícil y cómo lo afrontamos, podemos ser también sanadores y apoyo para otros. En pocas palabras, la vida no te va a permitir algo difícil, Dios no te va a permitir algo difícil si no tienes la competencia, las habilidades y la actitud para afrontarla. Y si en un momento dado, el primer impacto, uno se siente débil y desenfocado, con calma vamos entrando en nosotros mismos, calmando ese ego herido para buscar una solución. Y cuando buscamos la solución, ahí empiezan a aparecer esas competencias, esas habilidades, esa actitud que en un momento dado jamás pensábamos que las teníamos. Esto me hace recordar algo muy bonito, una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, esa monja de clausura francesa que cuando leemos la vida de ella nos damos cuenta que no fue fácil, pero la afrontó. Y una de las frases más hermosas que ilumina esto que estamos hablando es: Dios no permite un sufrimiento inútil. Por eso, en lo que estés en este momento sufriendo, en lo que estés en este momento perdiendo, en lo que estés en este momento padeciendo, yo te invitaría que pases a la otra orilla y mires la situación desde el enfoque de: esto que estoy viviendo, ¿qué bendición me va a dar? Esto que estoy viviendo, ¿cómo me puede ayudar a potenciar todo lo que yo soy como persona? Esto que me está pasando, ¿cómo puedo transformarlo en una oportunidad para mi bien y para el bien de los demás? Si lo asumimos de esa forma, no es que estamos negando la realidad de lo complejo que puedan ser las cosas que vivamos, sino que estamos generando en nosotros una actitud de disposición, una actitud de manejar las cosas para sacar lo mejor. Bueno, amigos, Dios los bendiga.